¿Sí se escucha bien? ¿Ya puedo hablar? Pues no sé qué decir. Ya estoy. Ay, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Opus Artis y la Isla de Minerva? Les damos la bienvenida a esta segunda conferencia de nuestro conversatorio Creatividad, Filosofía y Letras ante los tiempos de pandemia. Y hoy vamos a tener una presentación muy especial, muy interesante sobre la peste negra y sus representaciones en el arte. Le damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, que es el arquitecto Carlos Acosta. Él nos va a presentar su trabajo, que es Tiempos de pandemia, la peste negra y sus manifestaciones en el arte de la Edad Media. Voy a leer su reseña para que conozcan el trabajo, que también es muy interesante, de nuestro invitado el día de hoy. Él es arquitecto, miembro de la Asociación Recreacionismo de la Edad Media, ARDEMAC, Asociación para las Artes Marciales y Renacentistas, y especialista en historia medieval, heráldica y órdenes militares y vida cotidiana. Ha impartido cursos y talleres en la UAM, Sala de Armas Johannes Linchersna, México y Centro Nathan. Ha realizado distintas presentaciones como desfiles de apertura y participación en la inauguración de la exhibición España Medieval y el legado en Occidente, que fue presentada en el INA, demostración y charlas sobre la esgrima antigua, Instituto Politécnico Nacional, presentación de armas y exhibición, Expo Injuve, CENART, exhibición sobre la espada larga. Pues muy interesante, como pueden ver, su trayectoria, y le damos la bienvenida a Carlos, que nos va a contar ahora sobre la peste negra. Bueno, pues muchísimas gracias a Opus Artis, muchísimas gracias a la Isla de Minerva por esta invitación. Y bueno, el día de hoy, pues bueno, vamos a tratar, como ya nos lo comentaba la licenciada Mayra, pues bueno, el tema de la peste negra. Creo que todo lo que estamos viviendo con esta pandemia nos lo va a recordar. Incluso si ustedes están muy atentos en las redes sociales, pues vamos a encontrar muchas cuestiones, tanto algunos artículos que son algo fake, otros artículos que son reales sobre la peste negra, pues bueno, nos viene a la memoria muy profundamente este tema. Inclusive no podemos comparar una cuestión de muertes como hubo durante ese periodo con las muertes que ahorita lamentablemente estamos padeciendo, pero bueno, finalmente hay un recordatorio más fuerte que cualquier otra pandemia que hubo en ese periodo. Y pues bueno, les voy a compartir, si me permiten por ahí, les voy a compartir la presentación que tenemos el día de hoy, y a partir de ahí estaremos empezando con esta charla. Nada más si me dan por ahí el permiso, la señal, perfecto, gracias. Pues bueno, les vamos a compartir la pantalla. A ver. Perfecto. Espero lo pueden ver todos. Muy bien. Pues bueno, el título de esta presentación es Tiempos de pandemia, la peste negra y su manifestación en el arte de la Edad Media. Lo que ya les mencionaba, muchas veces la peste negra tuvo consecuencias no solamente físicas y de salud, sino que también hubo un cambio en el pensamiento de la época. Cuando digo que hubo un cambio, me refiero muchas veces al tema de la muerte. Digo, es un tema que a todos a lo mejor nos hace sentir mal, algunos lo tratan de alguna otra manera, pero finalmente es algo natural que pues en algún momento nos va a llegar. Sin embargo, en el momento, y algunos escritores sobre la Edad Media nos menciona que antes de la pandemia, en este caso de la peste negra, pues la muerte o la idea de la muerte era algo más orgánico. ¿A qué me refiero con orgánico? Muchas veces sí había un cierto temor hacia la muerte, pero no era un temor o un pánico. Simplemente era el momento en que todos íbamos a llegar, íbamos a morir y vamos a estar en otro plano fuera de este mundo. Para el momento de la peste negra empieza a haber un temor, empieza a hacer algo inexplicable para ese momento, y es una situación que muchos pues comienzan a pensar, bueno, ¿es un castigo o qué es lo que sucede?
Ese es el pensamiento que más adelante lo vamos a estar analizando, comentando, pero bueno, esa es la idea que se comentaba durante ese momento preciso de la historia. Y vamos a viajar un poquito de este siglo XXI hacia el siglo XIV y vamos a entender un poco el contexto cultural que tenemos sobre este momento histórico. Fue un momento muy convulso, fue un convulso siglo XIV, en el que los cruzados vuelven a casa tras su expulsión en Acre en 1221, es decir, empieza a terminarse las cruzadas y se pierde Jerusalén, se pierde los lugares santos y muchos caballeros y gente que estuvo en Tierra Santa durante las cruzadas regresa con pesadumbre, regresan tristes, regresan derrotados de Medio Oriente. A eso le sumamos que también tenemos algo muy pendiente y muy histórico en estos momentos, que es el arresto y la supresión de la Orden del Temple, que bueno, es muy famoso en estos días. Pues bueno, la Orden de los Caballeros Templarios en el inicio del siglo XIV son apresados, son disueltos. Y aquí hay un tema interesante. ¿Por qué lo estoy tomando? Porque muchas veces es como los escándalos, lamentablemente, que ahora tenemos y las situaciones que tenemos en nuestro día a día con algún presidente, con alguna figura pública, pues bueno, en ese momento hablar de la detención de la orden más importante o de las más importantes de Tierra Santa, pues bueno, sí fue un tema muy polémico. También tenemos cambios climáticos. El día de hoy está muy vigente este tema del cambio climático, que pues bueno, que ahorita los glaciares están derritiendo. Ese tipo de cosas de cambios climáticos no es nada nuevo, ya existía en la Edad Media. Y inclusive hay algunos artículos muy interesantes de algunas revistas como las de National Geographic y La Aventura de Historia, que es una revista española, pues bueno, nos llegan a mencionar, por ejemplo, en esta etapa del siglo XIV de los calores intensos, que muchas veces la gente se resguardaba en las catedrales góticas, que son algo frescas, y se han tenido la oportunidad de visitar, aunque sea una catedral neogótica, pues sabrán que su altura y su forma también les daba un poco de frescura. También se empezaba en ese momento del siglo XIV una pequeña edad de hielo. También se dio esos cambios de lo caluroso a lo frío, y pues bueno, estos cambios causaron una variante en el cultivo. Por ejemplo, los cultivos no se empezaban a dar, se empezaban a echar a perder muchísimas cosas, y esto causó una gran hambruna, la gran hambruna del 1315 al 1317. Esta justamente fue una consecuencia de estos cambios climáticos, y que muchas veces se cometieron actos terribles como canibalismo, falta de comida, guerras, pleitos feudales, etc. También eso causó una crisis económica en Europa bastante importante. Las plagas, pues bueno, obviamente, y la mala cosecha, pues también causaba que el comercio no se diera tan bien. La cuestión económica que hoy vivimos con, lamentablemente, la pandemia, pues bueno, también se vivió en ese momento. Este tipo de cuestiones económicas dio, como si fuese un ciclo de hechos, pues bueno, también las revueltas campesinas en Francia, las famosas Jarreries, que finalmente, pues también tomaron ahí ciertos momentos donde la gente pues decía, bueno, es que necesito tener economía, campos, etcétera, pues se rebelaban, sobre todo en Francia. Y también estamos hablando del inicio de la Guerra de los 100 años, esta guerra feudal que se dio entre Inglaterra y Francia, pero que también participaron lugares como Borgoña, las coronas de Aragón, las coronas de Castilla y León, la actual España. Pues bueno, finalmente también podemos decir que es un previo a una guerra mundial. Entonces, ese tipo de cuestiones o de situaciones, pues bueno, hizo que este siglo fuera muy convulso, sin mencionar justamente la peste negra. Entonces, imagínense esta situación que se vivía en ese momento, y que pues estaba muy latente en ese periodo. De hecho, por eso la imagen que estamos viendo en pantalla, pues bueno, es la famosa rueda de la fortuna, porque bueno, finalmente eso es lo que, el sentimiento que se daba, pues a veces estabas arriba, a veces abajo, y que bueno, que eso no ha cambiado socialmente hablando.
Pero no todo es malo y negativo durante el siglo XIV. Culturalmente hablando fue una época muy rica, fue una época en la que se comienza el Renacimiento italiano, el famoso Trecento, entre la literatura y la pintura. Artistas y sobre todo escritores como Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca, escriben sus obras más famosas, que sería la Divina Comedia, el Decamerón, el Cancionero y los Triunfos, específicamente y respectivamente de estos autores. Creo que todos en la escuela, en la secundaria sobre todo, pues nos ponían a leer un poco de estos textos para que pudiéramos comprender un poco más del Renacimiento italiano, que esto no quiere decir que en Italia se haya terminado la Edad Media, simplemente algunos autores quisieron pasar esta época como el Renacimiento y sobre todo en los temas del arte, pues se menciona como esa gran época del Renacimiento. En Inglaterra, Geoffrey Chaucer escribe los cuentos de Canterbury, que se supone que son cuentos de peregrinos que van a la catedral de Canterbury a rendir culto, pero finalmente entre su pasaje y su peregrinaje van contando diversos cuentos como una especie de entretenimiento para aligerar un poco el viaje. Y bueno, en la arquitectura tenemos el gótico radiante, que alcanza su esplendor. Algo que es muy representativo es cuando las catedrales dejan de tener esos muros pesados y se empieza a elevar un poco más la estructura para dar paso a la luz. Pues bueno, en este periodo que ya había iniciado con el gótico inicial en el siglo XII, pues bueno, en este momento las paredes se hacen más delgadas y las grandes vidrieras empiezan a iluminar los espacios. Un ejemplo, pues es la Santa Capilla de el rey Luis el Santo, y esta se encuentra en París. Y es uno de los ejemplos que podemos hablar de este gótico radiante, o rayonnant, como también algunos autores lo mencionan. Perdón. Y hablando sobre la peste negra, pues bueno, estamos hablando también de un momento en el que no se lo esperaba a nadie. Era un momento donde una enfermedad que no sabía ni de dónde venía, ni cómo fue que se dio, sí causó un poco de terror y de temor. Y aunque muchos autores, y aquí lo quiero desmentir un poco, muchos autores mencionaban durante el siglo XIX, porque hablamos del romanticismo y este renacer sobre el interés de la Edad Media, sobre todo algunos autores marxistas, y aquí no estoy en contra de ellos, sino hablándolo y mencionándolo, decían que la peste negra era una peste de ricos, cuando eso no fue así. Eso es una alteración histórica que ellos hicieron, pero finalmente pues se llevó tanto a ricos como a pobres, y esto lo mencionan en las mismas crónicas. Eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que fue una peste que no respetó ni géneros, ni infantes, ni niños, ni edades, ni ancianos, ni ricos ni pobres. Se llevó a la mayoría de la población europea de aquel momento, y fue uno de los momentos más terribles que vivió la humanidad. Tanto así que, bueno, más adelante que lo vamos a ver, en el arte quedó impregnado este tipo de sentimientos. Pues bueno, para poder entender un poco más de lo que estamos hablando, hay que adentrarnos un poco en la historia de la peste negra. ¿Qué es la peste negra? ¿Por qué se dio esta peste negra? Y su reflexión. Como ya lo mencionaba, que en este momento, sobre todo algunos autores mencionaban también, que se llevó a ricos y pobres, y finalmente la representación que tenemos en pantalla, pues está hablándonos de las élites más altas, donde tanto papas, reyes, emperadores, pues bueno, finalmente tuvieron su fin, su muerte, y que muchas veces también eso causaba ciertas revueltas entre los feudos, es decir, quién iba a ser el nuevo gobernante, quién iba a ser el nuevo papa. Pues bueno, finalmente también se representaba dentro de este tipo de arte. Más adelante lo vamos a estar viendo. Se expandió por Europa entre los años 1347 y 1353. Se empieza a dar un registro en 1346, por eso se coloca esta fecha, y surge en Asia. Algo curioso, y por ahí les va a sonar. Surge en Asia y se traslada a Europa a través de las rutas comerciales. Es introducida a Europa por marineros, y una de las ciudades o las principales ciudades que la empieza a emanar por toda Europa es Mesina.
la primera ciudad europea occidental en donde comienza la epidemia. No fue la única peste que azotó Europa durante la Edad Media, pero sí la más letal de todas. Aquí estoy poniendo una imagen de un escudo que le hacen a la muerte. Es un escudo de la plaga, y esto estamos hablando del siglo XVII, 1607 a 1637 aproximadamente de esta placa. En ese periodo también se dieron pestes, pero bueno, finalmente la gran peste, a la que podemos llamar así, pues es la peste negra, y bueno, ese recordatorio del siglo XIV empezó a darse inclusive hasta nuestros días. Pues bueno, el origen se cree que llegó por parte de los mongoles, por ejemplo. Fue una peste que se extendió rápidamente por las cuestiones comerciales, y se cree que también empezó en la ciudad comercial de Cafa. Esto es en la península de Crimea, y periodos antes había sido asediada por el ejército mongol en 1346. De ahí el ejército mongol ya presentaba algunos síntomas de esta enfermedad, y con la invasión que tuvieron en Crimea, pues finalmente la gente de Crimea se contaminó. De ahí se estaría expandiendo a otras rutas, y comenzaría en Europa como, si queremos mencionar como esta casualidad que estamos viviendo ahora, que cómo viene de Wuhan pues coronavirus y luego se da en Italia, pues bueno, ya en el siglo XIV ya lo habían vivido. Pues bueno, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que estaban ahí en esa colonia comercial huyeron despavoridos, es decir, ellos empezaron a darse cuenta de este tipo de enfermedad, dijeron, ¿saben qué? Nos regresamos a Italia, y lamentablemente llevaban esta peste en sus barcos. Justamente lo que hizo que se contaminara, pues bueno, fue ¿cómo lo podemos llamar? Camino comercial o la ruta de regreso hacia Italia, que sin darse cuenta, pues ya llevaban la peste consigo. Algo pues que también nos suena el día de hoy. Gracias a esto, y que no se dieron cuenta que esta peste venía en los barcos comerciales, pues bueno, la gente, como no tenía conocimiento de tal, pues finalmente se fue expandiendo un poco más y un poco más a toda Europa, hasta llegar incluso al norte o más allá del norte de Europa. Entonces, esta expansión se dio justamente por estas rutas comerciales y por la ignorancia que había en el momento sobre la enfermedad, cosa que no quiero decir que la Edad Media fuera ignorante, eso también es un mito. Simplemente, como el día de hoy tampoco tenemos cura, hasta el día de hoy que nos están dando las noticias de algunas vacunas, pues bueno, en ese tiempo tampoco conocían qué era la enfermedad ni por qué se estaba dando. Pero bueno, causas de la época que ellos pensaban que se estaba dando son por las miasmas. Una de ellas es la corrupción del aire provocado por la materia orgánica en descomposición. Se transmitía al cuerpo a través de la respiración y contacto con la piel. Por eso muchas veces vemos algunas imágenes de algunos médicos que traen algunas mascarillas, que no son las mascarillas esas tipo cuervo, porque esas son ya del siglo XVII, pero sí una especie o un prototipo de ese tipo de mascarilla, pues se empezaba a usar porque pensaban que por el aire también se podía contaminar. Geológicamente también pensaron que había sido por las erupciones volcánicas y algunos movimientos sísmicos que liberaban gases tóxicos, y eso causaba la peste negra. Y por otro lado, incluso lo achacaban un poco al astrológico, es decir, la conjunción de planetas, eclipses, paso de cometas, pues bueno, también ellos pensaban que era algo por ese lado. Sin embargo, general o en el pensamiento colectivo se estaba dando la cuestión de la consecuencia divina, es decir, que habían sido hechos que no habían agradado a Dios, pues finalmente les había causado esa peste. Muy independientemente de las cuestiones naturales que creían, pues en ese momento tenían ese temor. Algo que ya nos había explicado la licenciada Mayra en su interesante charla sobre los jinetes del apocalipsis, pues bueno, en ese momento también se daba ese miedo y esa cuestión de que ya se venía el fin de los tiempos, ¿no? Pues bueno, este tipo de ideas era lo que tenían en la época. Había un poco más porque inclusive también se hablaba de cuestiones de que había sido alguna pues, especie de brujería o de alguna cuestión
sobre algunos otros grupos étnicos en la época, pero bueno, esto lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Sin embargo, bueno, estas son las causas que se pensaban en el momento. Las causas reales, y aquí hago paréntesis de este momento, mucha gente cree que es por la falta de higiene. Esto es una total mentira y aprovecho este espacio para desmitificar este tipo de hechos. Eso es totalmente falso. En la Edad Media ya lo hemos hablado en algunos otros momentos donde la gente sí se bañaba, existía el baño, existía la costumbre del baño. Y inclusive por ahí algo curioso que me causa un poco de pues desconcierto sobre el tema, es que muchas veces se comparte por ahí un post que dice, bueno, es que en los baños del Palacio de Versalles no tenían baños y la gente no se bañaba. Para empezar, el Palacio de Versalles no se había construido en la Edad Media, se construyó mucho después. Y sí había baños en los castillos, la gente se bañaba, y la gente que no tenía baños en sus casas, pues bueno, estaba en los ríos y se bañaba. Esta es una causa que, esta no fue una de las causas de la peste negra. En el siglo XIX, sin embargo, todavía para ese momento, es decir, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, no se sabían las causas como tal, y unos investigadores llamados Alexandre Yersin y Kitasato Shibasaburo, perdón por ese japonés, pues bueno, finalmente de manera independiente empezaron a investigar e interesarse por este tema y encontraron que uno de los causas o las causantes eran por las pulgas, es decir, una bacteria que venía en la pulga de algunas ratas o algunos ratones, pues bueno, eso fue lo que causó la peste negra. A esta bacteria le llamaron Yersina pestis, y en honor justamente al primer investigador. Este tipo de cuestiones o pestes que se daban, perdón, en algunos pulgas que tenían los roedores, pues bueno, no solamente ratas y ratones, también algunos otros más animalitos que bueno, finalmente tampoco sin tener la culpa de lo mismo, pues ellos también padecieron este tipo de enfermedades. Esta fue la causa real del por qué se dio la peste negra, y vuelvo a reiterar, tampoco por la falta de higiene. Muchas veces esto era porque, sobre todo para las ciudades que no estaban como el día de hoy, sino también estaban rodeadas de alguna cuestión rural, pues bueno, finalmente también hay animales de este tipo. Aquí les dejo unas fotografías de estos dos investigadores para que puedan conocer sus rostros, y bueno, finalmente ellos fueron los que dieron con la causa de que se había tenido de la peste negra. Pues bien, la peste negra era una zoonosis, es una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio fue fácil porque había ratas y humanos que estaban presentes en los graneros, molinos y casas. Es decir, vuelvo a reiterar, no tiene nada que ver con la cuestión de la higiene, simplemente que como hablemos el día de hoy en las ciudades, en ese momento las ciudades que eran pueblitos pequeños o casas que estaban en los feudos, pues finalmente estaban en contacto con la naturaleza, y muchas veces los animalillos se metían, sobre todo en algunos graneros, en algunos lugares donde se almacenaba comida o granos para hacer pan, y dejaban estos rastros o estas pequeñas pulgas, las dejaban en esta comida, y bueno, finalmente entre los procesos que hacían para hacer pan, aunque tuvieran la higiene que tuvieran, pues finalmente esto iba contagiando. Ahora también estamos hablando de que hay algunos roedores que incluso pudieron haber tenido contacto con animales, así como el día de hoy tenemos gatos y perros. En ese momento también había en los castillos, había en los palacios, había también en las casas comunes, y finalmente, pues bueno, también el día de hoy que acariciamos algún perrito, algo así, pues también nos podemos contagiar de eso. Esa es una de las causas que las que se habla de cuestión de la peste negra. También, como ya lo había mencionado, muchas veces por los barcos se metían algunos roedores en los barcos, y esto contaminaba también los productos mercantiles y hizo más fácil este contagio por medio de este contacto que había con otras ciudades. Pues bueno, algunos síntomas que se tenían durante ese momento es que la bacteria, por ejemplo, rondaba en los lugares durante un periodo de 16 a 23 días, es decir, casi un mes.
entre 15 días y un mes, en el que se empezaban a manifestar estos síntomas. Transcurrían otros 3 a 5 días para que se produjera la muerte, es decir, una vez que ya se tenían estos síntomas y se presentaban, aparecían de 3 a 5 días para que la gente pudiera morir o se muriera. De una semana más hasta la población tomara conciencia de la epidemia, pues bueno, aquí estamos hablando ya de un periodo donde dices, bueno, esto ya es peste negra y hay que tener conciencia de ello. Se manifestaba en las ingles, en las axilas y el cuello con inflamación de los nódulos del sistema linfático apoyado de fiebres altas. Posteriormente pasaba esto a la sangre, lo que manifestaba manchas negras o azules, y esto es lo que le da el nombre a peste negra. Era decir, si ven algunas imágenes medievales, pues bueno, vamos a ver ciertos personajes con pequeños puntos en la piel, pequeños puntos negros o azules, pues bueno, finalmente por ello le llamaban peste negra, por esas manchas que aparecían en la piel. Y que esto no se manifestaba de un inicio a otro, simplemente iba transcurriendo casi un mes hasta que el enfermo, pues bueno, se daba cuenta que tenía la enfermedad y moría. También, pues bueno, en la mortandad, y estos son datos que podemos encontrar en la Organización Nacional de la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes se quieren meter a la página, vamos a encontrar este tipo de datos, en la que la mortandad que se pudo alcanzar es casi del 60% en casi toda Europa. También podemos hablar en términos concretos que entre 80 a 100 millones de europeos, más bien de 80 a 100 millones de europeos, solamente el 30 o 30 millones pudieron sobrevivir. Esto solamente en 6 años que duró la pandemia. Nosotros apenas estamos llevando casi medio año y pues bueno, todo lo que estamos viviendo y sufriendo. Pues bueno, este tipo de cuestiones o este tipo de temas, por eso el día de hoy lo estamos tratando, porque no es algo que solamente se haya dado en esta época. Hubo en el siglo XIV, hubieron muchísimo más epidemias que finalmente también contribuyeron a este tipo de cuestiones. Pero pues bueno, la más fuerte fue la peste negra. Entendiendo un poco este contexto y todo lo que se tenía sobre la información, pues bueno, algo que puedo aclarar es que en ese momento la peste negra se fue disminuyendo, la controlaron, pero realmente no terminó como tal. Si ustedes escucharon por ahí en algunas noticias de Facebook o algunas otras noticias que Mongolia otra vuelta estaba teniendo peste negra controlada, pero la peste negra hasta la fecha la seguimos teniendo. Y pues bueno, este tipo de cuestiones hacía que el pensamiento colectivo fuera cambiando, fuera un pensamiento que el día de hoy, si antes valorábamos o se valoraba ciertas cosas, ahora lo valoramos más. Un ejemplo lo tenemos en nuestra actualidad. El día de hoy te estamos dando una conferencia virtual que anteriormente no lo hubiéramos imaginado y que finalmente nos cambió la vida. Este tipo de cosas también sucedieron en el momento en el que ocurría y se expresó muchísimo tanto en la literatura como en la pintura y en el arte. Según escritos como el de Giovanni Villani titulado Nueva Crónica o en el de Camerón de Giovanni Boccaccio, el ambiente de Europa era diverso, desde los que pensaban que la causa de la peste se debía a las conspiraciones judías, y aquí es lo que les mencionaba de algunas cuestiones que acusaban, pues se supone que sobre todo para la comunidad judía, pues bueno, ellos tenían poca mortandad de esto. Su índice de mortandad contra los cristianos que había en ese momento, pues era menor. Y esto, mucha gente sí pensaba que a lo mejor los judíos habían contaminado el agua y que hacían que causara la muerte de los cristianos. Entonces ahí también empezaban como sus ideas conspiranoicas, pues bueno, también ocurría en ese momento, que llegaron incluso a tener cuestiones lamentables. Algunas personas se dedicaron a realizar comitivas religiosas a modo de penitencia, desde los flagelantes hasta pequeños grupos de peregrinación. Es decir, habían grupos que decían, bueno, vamos a corregirnos, vamos a rezar, vamos a orar y corregir nuestros actos. Este tipo de cosas de los flagelantes, que si ustedes han visto, por ejemplo, en las tradiciones de Semana Santa, pues bueno, eso de que se flagelaban sí ocurría como un método para
pues bueno, corregir un poco sus pecados en ese momento, y que finalmente, pues bueno, entregaban ese sacrificio por ver si podían curarse o no. Es una cuestión religiosa muy respetable, pero que finalmente pues tuvo como consecuencia solamente algo religioso. Como ya les había mencionado, la idea del fin del mundo también ocurrió. Ese tipo de ideas ya se daban inclusive desde el año 1000, ya empezaban a pensar que se iba a venir el fin del mundo, pero en este periodo fue como más visible. Es como cuando nosotros hemos pensado que el año 2000 iba a haber un fin del mundo, que en el año 2012 iba a haber un fin del mundo, pues también lo pensamos. Y ahora, este año, que nadie había mencionado el 2020 ni nada de eso, y finalmente ahora sí nos está pasando un fin del mundo, pues bueno, en ese tiempo también se empezaba a dar este tipo de ideas. Y ahí nos podemos dar claramente una idea de que no hemos cambiado mucho. O sea, esa idea de que es muy lejano, es que eso ya no nos vuelve a ocurrir, pues no, existe todavía en nuestro pensamiento colectivo. Y muchos otros también decían que este tipo de ideas, que bueno, si se iba a acabar el mundo, pues mejor ya vamos a gozar, vamos a estar en placeres de todo tipo, comida, fiestas y demás. Y manifestaban este tipo de cosas con música, cantos, celebraciones, que finalmente dicen, bueno, si ya se va a acabar el mundo, pues hay que disfrutarlo. Entonces, también estaba ese tipo de pensamiento en la época. Ahora bien, como lo mencionaba anteriormente, uno de los testimonios que tenemos escritos sobre ese momento lo tenemos en el Decamerón, que es un libro escrito por Giovanni Boccaccio hacia 1353, es decir, en la época en la que termina más o menos esta epidemia, pero que en su historia traslada a los inicios de la peste negra en Florencia en 1348. Este libro, este texto nos menciona que son 7 mujeres y 3 hombres que se encuentran en una iglesia en Florencia y dicen, bueno, lo que vamos a hacer para poder sobrevivir a esta peste, vámonos afuera de la ciudad, vámonos a una casa de verano, por así decirlo, una casa de campo, y ahí vamos a pasar esta epidemia, es decir, vamos a hacer nuestra cuarentena básicamente. Y para animar las veladas, se supone que se iban contando historias de todo tipo entre estos jóvenes. Se supone que cada noche elegían a un rey, que era un rey de los poemas o de los cuentos o de las historias, y él iba dando como la palabra a cada uno de ellos que iba a contar esta historia para irse entreteniendo hasta que pasara estos 10 días. Generalmente por eso se le llama Decamerón, aunque se supone entre el texto que cuando ellos están los días o fines de semana, pues vamos a dar un ejemplo, como sábado y domingo, pues esos días no se leía y solamente se leían entre semana. Por eso es de que se cuentan que son 10 días, pero finalmente fue una cuarentena de lo que ellos estuvieron viviendo en esa casa, según el relato. Algo interesante de este texto es que Giovanni Boccaccio sí nos menciona o nos pone en contexto qué es lo que ocurría en Florencia en ese momento y algo real. Si bien esta historia es ficticia, finalmente sí nos menciona qué era lo que se vivía en Florencia para que estemos en contacto o más bien sintonizarnos con ese ambiente que se manejaba, y por eso es que tenemos un testimonio tan rico de este texto. Aquí les dejo un fragmento de este libro, donde nos dice que, bueno, hay un poema bastante difícil. Bueno, no difícil, sino que, bueno, es impactante. Dice, ¿cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos a quienes en otros, que Galeno, Hipócrates, Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Es decir, si el día de hoy estaban platicando, charlando y jugando, en la noche ya estaban muertos. Y no valiendo contra ella ningún saber ni providencia humana, ni valiendo tampoco las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas, no una vez, sino muchas ordenadas en procesiones y en otras maneras, casi al principio de la primavera del año, antes de dicho empezó horrible y en absoluta manera mantener sus dolorosos efectos.
Y no era como en Oriente, donde a quien salía sangre de la nariz le era manifiesto signo de muerte inevitable, sino que a su comienzo nacían a los varones y a las hembras semejantemente en las ingles y en los bajo de las axilas. Ciertos hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, algunas más y algunas menos, que eran llamadas bubas por el pueblo. Este es el contexto que nos habla de cómo se manifestaba la peste como tal en el cuerpo, que muchas veces en Oriente, en el caso de los mongoles, pues bueno, les salía sangre de la nariz, eso no ocurría en Europa, pero sí se manifestaban manchas que ya eran símbolos de muerte. Entonces, estos fragmentos y todos los que aparecen en el Decamerón son bastante interesantes porque nos dicen la visión que tenía este escritor sobre el momento, no es algo que se lo inventara, simplemente nos estaba narrando lo que sucedía. Entonces, bueno, si ustedes tienen la oportunidad de leer el Decamerón, los invito a que reflexionen sobre estos textos y que nos podamos inclusive imaginar más o menos con lo que tenemos ahora, cómo pudieran haberse sentido en ese momento. Y bueno, como les mencionaba, estas ideas, este tipo de cuestiones, no solamente en la literatura se manifestó en el arte, en las pinturas, en la música y en otros ámbitos culturales que, bueno, veremos a continuación. Sobre todo en las catedrales góticas había una idea o una imagen en los pórticos principales del juicio final. Ya lo habíamos hablado, ya se había hablado en la conferencia pasada de los 4 jinetes. Ya nos mencionaba la licenciada Mayra sobre este tipo de temas. Pues bueno, esto también se empezó a avivar más en este contexto. Y si bien en las catedrales góticas la idea de construir, o más bien de manifestar la cuestión del juicio final, era porque en el contexto del arte gótico, se decía que las catedrales góticas eran la representación celestial de Jerusalén. Es decir, que si lo vemos como de una manera más metafísicamente hablando, como si la persona que está a punto de entrar a la catedral tenía que pasar por el juicio final para llegar a ese Jerusalén celestial. Era el mundano que pasaba hacia el mundo celestial. Y finalmente, pues una manera para poder llegar a ese reino de los cielos era a través de ese juicio final. Por eso es de que en los pórticos se ponía este tipo de arte. No solamente es un arte que nos viene de la parte occidental, sino también incluso en el libro de los muertos de los egipcios también se hablaba de una cuestión similar, y mucho de esta iconografía se representaba, cristianizada obviamente, se representaba en estos pórticos. Esto no es algo esotérico ni nada de eso, esto ya muchos investigadores lo han trabajado, de cómo justamente las cruzadas de los que leían estos textos o les contaban estos textos, pues bueno, finalmente se manifestaba y lo querían representar a su manera a través de estas imágenes. Si ustedes han visto algunos textos donde viene el tema de libro de los muertos, aparece, por ejemplo, Anubis con una balanza pesando el corazón del difunto con la pluma de la diosa Mat, la diosa de la sabiduría, del conocimiento, y que se suponía que si el corazón pesaba más que la pluma, muerto no podía pasar al más allá y era devorado por una bestia. Este tipo de historias, pues bueno, también aparecen, como lo están viendo en pantalla, con el ángel que está igual con la balanza, pesando el bien y el mal de las almas, y finalmente si estas almas no eran puras, pues finalmente un demonio o una bestia se los iba a tragar y comer. Pues bueno, este tipo de ideas, este tipo de conceptos, imagínense cómo la gente lo pensaba en ese momento, y como el día de hoy, como mucha gente también ha llegado a pensar que ya nos está llegando el fin de los tiempos, pues bueno, en ese tiempo era más todavía. Entonces, pues ese temor se empezó a causar. No es que todo el mundo viviera con pánico, no es así, como ya lo había mencionado, pero este tipo de ideas sí se representaron en el arte como un tema más al cual representar en las manifestaciones artísticas. Entonces, pues bueno, en el arte gótico se representó muchísimo. También les pongo otro ejemplo de esto que ya les había mencionado, donde está el ángel con esta balanza del bien y el mal. Pues bueno, también ahí está representado en la Catedral de Amiens. La anterior era la Catedral de París.
Pues bueno, este tipo de ideas o este tipo de temas, aunque no se tratan exactamente de la peste negra, sí inspiraron a otros artistas del momento a crear imágenes que pudieran recordar a este triunfo de la muerte. Se empezaron a tomar temas del triunfo de la muerte y así muchas obras se empezaron a llamar y que generalmente representaban una misma escena. Este tipo de escenas estaban tanto la gente que ya iban a enterrar a sus muertos, ya simplemente con esta cara de pesadumbre, de tristeza, pues iban a enterrar a sus difuntos, y va de este tipo de temas al tema del el esqueleto con la guadaña, pasando sobre las cabezas de las personas que estaban ahí cerca y que finalmente se los está llevando en su carroza. Esta idea es lo que le llaman el triunfo de la muerte, donde justamente la muerte se representa como un jinete, no solamente como un jinete del apocalipsis, sino como un jinete pasando sobre los cadáveres o sobre las personas y llevándoselas en su caballo, básicamente. Este tipo de ideas se empezaron a representar muchísimo en el arte, sobre todo italiano, y en algunas otras florentinos, franceses y demás. Y aquí estamos viendo una representación del caballo donde está la muerte pasando con un arco, porque generalmente sus armas son el arco y la flecha o una lanza. También se le representa así a la muerte de ese periodo. Pues bueno, aquí estamos viendo un contexto donde está muchísima gente. En la parte de abajo hay muertos, en la parte inferior izquierda hay muertos, en la parte inferior derecha hay gente que está tocando, platicando y conversando y apenas teniendo estos pequeños síntomas. Aquí casi no se llega a ver en este fresco, pero bueno, también en estas imágenes también se representa el triunfo de la muerte, donde en la parte de arriba, en la parte superior derecha, se ven algunas almas que se van al cielo, otras que algunos demonios se las están llevando al infierno. Pues bueno, este tipo de ideas y temas, pues bueno, también fueron representados, sobre todo en las iglesias y las catedrales. Esto daría motivo a lo que llamarán las danzas macabras, que veremos más adelante. También podemos hablar que en algunas miniaturas, que generalmente en el arte no se mencionan como tal, sino son pinturas o esculturas, casi estas miniaturas o que aparecen en los libros no se toman en cuenta, también se hablaba de este tipo de temas. En esta imagen estamos hablando de una imagen que pensaban que era un castigo divino. Vemos a un Dios Padre arriba juzgando a los vivos, y que finalmente les está aventando flechas, como ya les había hablado del arco y la flecha. Pues bueno, también está aventando como flechas, como lanzas a las personas para que ellos murieran y tuvieran este castigo, pero como una versión purificante sobre algunos hechos. Pues bueno, ahí estamos. De hecho, el texto que se menciona como la peste, como castigo divino. Es una miniatura que aparece en 1424. Algunos santos están ahí como rezando por las almas, por las ánimas que finalmente van a llegar al cielo purificadas. También tenemos, por ejemplo, en los textos de Petrarca, como ya le había mencionado, también habla uno de los textos que se llaman Los Triunfos. Va mencionando sobre todo la cuestión de la victoria, por ejemplo, del amor, y pone a un cupido y una persona atada a una columna, de las virtudes, y en este caso también un triunfo de la muerte, es decir, que la muerte también va a aparecer, va a ser su gran aparición y va a ser representada como si fuese la muerte de la peste negra. Esto también vamos a ver en muchos textos, muchas iluminaciones, ese tipo de representaciones, donde la muerte va a llevar una carroza y va a pasar sobre los muertos, es decir, como si fuera victoriosa, va a pasar sobre este camino de cuerpos. Algo tétrico, pero finalmente así se representaba solamente no solamente en los textos que hablan sobre la muerte como tal, sino también en sus manifestaciones artísticas. Otro tema, pues bueno, en algunos dibujos o algunos elementos vamos a tener la alegoría de la trascensión de la muerte, donde va a aparecer muchísimos esqueletos, vamos a ver muchísimos personajes que están acompañados de personas muertas, esqueletos que vienen por ellas o que inclusive están jugando, están tocando, están manifestándose. Pues esto también va a aparecer en algunas miniaturas, como en este caso estamos viendo a un Dios Padre tomando las tablas de la ley y abajo un cuerpo que se está descomponiendo para llegar al cielo.
También en las miniaturas, como ya lo había mencionado, en estos textos de los libros de horas, que eran libros que se rezaban durante cierto periodo de tiempo, pues bueno, finalmente también se representaba la peste negra, donde vemos una procesión religiosa, donde uno de los frailes está teniendo estas manifestaciones, está tirado en el piso, si ustedes lo alcanzan a ver ahí donde están las letras en la parte de abajo, donde están los cardenales de rojo, ahí vamos a ver a un fraile que está sufriendo la peste negra y pues lo tienen que acostar para poder curarlo o aliviarlo en el momento. También vemos a otros personajes que se están haciendo para atrás porque también están sufriendo esta peste negra. Entonces, bueno, esta manifestación también aparece en los textos o en los dibujos que aparecen en algunos libros. Y bueno, también vamos a ver, sobre todo en las catedrales, algunas representaciones de nobles jugando con la muerte, como el caso del ajedrez. Este tipo de cuestiones incluso me hacían el recordatorio hoy en la tarde, que le agradezco muchísimo a una historiadora amiga mía, que, por ejemplo, hay una película que seguramente la han de haber escuchado, que se llama El Séptimo Sello, donde supuestamente es un caballero cruzado que llega de las cruzadas y se encuentra con la muerte y empiezan a jugar para ver si se puede salvar o ganar un poco de tiempo. Hace la representación del juego del ajedrez como parte de este cambio o intercambio de tiempo para ver si puede vencer a la muerte. Aquí, pues bueno, la representación de este ajedrez, pues también es como retar a la muerte, cuánto tiempo va a vivir y si gana la muerte se va a llevar su alma. Si vence la persona que está jugando como humano, pues finalmente la muerte le va a respetar por un tiempo, pero finalmente se lo va a llevar. Entonces, este tipo de cosas también inspiraron a esta película que menciono, que es muy buena, que es de 1957. Si ustedes la pueden ver, ahí pueden también ver un poco de este tema sobre la peste negra y un poco también sobre la manifestación de las danzas macabras, que ya llegaremos a ese punto. Pues bueno, este tipo de cosas, este tipo de pintores, finalmente lo manifestaban porque era parte de su vida, ya era un tema que muy recurrente, un tema que tomaban para poder representar algunas cuestiones ideológicas del momento. Si bien podemos ver arte anterior a este siglo, el siglo XIV, y sobre todo antes de la pandemia, o sobre todo la epidemia, casi no vemos este tipo de manifestación. Sin embargo, en tiempos posteriores, siempre vamos a ver un esqueleto, una calavera, gente bailando con la muerte, etcétera, y que incluso me podría atrever a decir que este tipo de ideas llegaron incluso con el Halloween, con el Día de Muertos aquí en México, que bueno, ya es un tema que también sería muy bueno tratar en otra conferencia, pero que finalmente también vino de esas manifestaciones artísticas. Ahora bien, como ya mencionaba de las danzas macabras, muchas veces estas danzas eran representaciones que estaban en las iglesias para que la gente, cuando fuera a ver o estuviera en misa, recordara que todos somos iguales y que finalmente íbamos a llegar a la tumba, todos. Se representaban con reyes, papas, emperadores, gente común, banqueros, etcétera. Y finalmente era gente que estaba bailando, danzando con calaveras, porque finalmente esta danza de la muerte es como el tiempo, como la peste, que finalmente no importa lo que tuvieras, la riqueza que tuvieras o la poca riqueza que tuvieras. Si te tocaba el momento de morir, ibas a morir igual. Entonces, ese tipo de manifestaciones hizo que la gente se diera cuenta de que finalmente no importaba qué posición social estuvieras. Finalmente, todos somos iguales y esta es una de las manifestaciones. También en la música se crearon danzas macabras o los totem-dance que finalmente acompañaban estas danzas. Inclusive en algunas fiestas o eventos de la corte, pues también se danzaban con gente pintada tipo calavera o con algunas máscaras, otras gentes normales. Pues bueno, invitaban al público a danzar y cantar estas recordatorios musicales de la muerte. Este tipo de temas también fueron representados muchísimo en las pinturas, sobre todo en algunos frescos, como estamos viendo en la pantalla, que es un fresco de 1484, un fresco italiano, que no solamente nos está hablando del triunfo de la muerte en la parte de abajo, sino las danzas macabras que aparece en la parte inferior. Ahí nos está hablando de estos dos temas, tanto triunfo de la muerte como de la danza macabra,
y que finalmente está adornando una casa casi completa. Es decir, para que la gente lo pudiera ver, la gente tuviera este tema presente y que, bueno, pensara muchísimo qué hacer. Este tipo de ideas, este tipo de arte no solamente era como de terror, porque no era la idea principal. La idea principal de este tipo de temas era que la gente disfrutara su vida, que tuviera hiciera las cosas que quisiera hacer, que finalmente no estuviera pensando en me voy a morir y no estoy haciendo nada de mi vida. Era como una reflexión de, bueno, si ya sabemos que una situación así nos puede ocurrir de una noche a la mañana, pues disfrutemos, hagamos algo que nos guste, dejemos un legado y que finalmente aprovechemos el tiempo que nos queda en la tierra. Entonces, esa es una idea de las que se estaban manifestando y el por qué se pintaban este tipo de arte. Si bien es cierto que muchas veces la gente no tenía lectura como tal, no era analfabeta, no quiere decir que la gente fuera tonta en la Edad Media, al contrario, la gente sí sabía la cultura y solamente la manera más fácil de poderse cultivar pues era a través de imágenes. Como el día de hoy con un emoji podemos decir algo, o como en el tiempo antiguo también aparecía con jeroglíficos, pues bueno, también en el arte se expresaba muchísimo la literatura, la mitología, la religión, el amor, etc. Entonces, a través de este tipo de imágenes la gente se educaba, conocía la historia y tenía un trasfondo. Es decir, el arte en la Edad Media era educativo y era un arte que no solamente era meramente decorativo. Pues bueno, este tipo de manifestaciones, y esta una imagen ya más clara de otro danza macabra, nos habla, por ejemplo, en la parte inferior, perdón, en la parte superior, de un pequeño niño, nos habla de un vagabundo que tenía su paternoster, que es un previo al rosario, estaba rezando la muerte. Nos habla de un caballero que no tiene armadura, simplemente está con su espada, se le está llevando la muerte. Nos habla de un banquero que está tratando de sacar de su bolso algunas monedas, y de hecho algo curioso, si lo alcanzan a notar, la muerte se está riendo, porque casi le está diciendo, aunque me des todo el dinero del mundo, yo te voy a llevar. También vemos a un mercader que intenta casi lo mismo, sacando un poco de dinero o algo en su bolsa, y bueno, pues también eso es inútil. También vemos a un clérigo en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda. Vemos a un clérigo, vemos a un cardenal, vemos a un sacerdote, perdón, sí, a un cardenal y a un obispo. Vemos a una reina, también a un rey. Y finalmente les quiero enseñar, bueno, todavía no terminamos, pero finalmente de esta imagen quiero mostrarles algo bastante interesante. Aquí estamos, digamos que al final de la fila estamos viendo a un papa que lo está llevando la muerte, principalmente como coronando este desfile directamente a la tumba. Quiero que recuerden esta imagen para una imagen que les voy a enseñar más adelante. Pero bueno, ahí estamos viendo cómo la muerte está esperándole con la caja abierta para que todos esos que están desfilando finalmente lleguen a su destino. Ahora bien, este tipo de manifestaciones, aunque se dieron sobre todo en la segunda mitad del siglo XV, hubo, sobre todo en el siglo XVI, artistas como Hans Holbein el Joven, que había creado una danza de la muerte, que le llamaba, danzas de la muerte eran como dibujos o xilografías que él hacía, grabados que él hacía, donde representaba este tipo de cuestiones de la muerte y la vida cotidiana, y también creó un abecedario de la muerte. Esto está fechado entre 1524 aproximadamente, y todo el abecedario está representado con escenas con algunas escenas de algunos cadáveres con personas que se las están llevando o que también están viviendo algo cotidiano y la muerte está a un lado de ellas. Este tipo de ideas, pues bueno, inspirarían a artistas como Peter Bruegel en su famosa en su famoso Triunfo de la Muerte, una pintura que se vería más adelante como un ejemplo de este tema como tal. Pero bueno, aquí les estoy dejando una imagen de estos dibujos de Hans Holbein, donde vemos también una calavera que está tocando unos instrumentos. También quiero que noten eso, porque, bueno, finalmente esto inspiraría
a este artista que ya mencioné anteriormente, Peter Bruegel el Viejo, en su pintura más famosa, El Triunfo de la Muerte, de 1562. Aquí hay algo bastante interesante porque no solamente nos está hablando de que también se inspiró en estas danzas de la muerte, en esos triunfos de la muerte previos, sino que también utilizaría elementos que Hans Holbein representaría en sus letras o en sus dibujos. Y vemos, por ejemplo, a ver si alcanzan a ver con el cursor, aquí vemos una calavera marchando o tocando un instrumento, los instrumentos percusiones, para dar una marcha de que todos los últimos hombres vivos iban, o seres humanos vivos, iban a estar dentro de esta especie de cajón que da la impresión que en algún momento se va a cerrar y ya nadie más va a volver a salir. Es una pintura que aparece, bueno, que se encuentra en el Museo del Prado, Nacional del Prado en Madrid, España, y que si tenemos la oportunidad de verla físicamente o la tenemos por lo menos digitalmente, vamos a ver estos detalles tan interesantes sobre este tipo de temas. Ahora bien, no solamente vemos este apocalipsis zombie, sino que también estamos viendo elementos interesantes donde hay gente que está simplemente gozando un poco del momento, que están en la parte inferior derecha. Estamos viendo a una persona que está tocando un instrumento, otros que están jugando a las cartas, amantes que se están tomando de los brazos o del cuerpo, se están agarrando, y otros más que sí expresan una cuestión como de terror, de miedo. Algunos esqueletos están poniendo armaduras, otros están luchando, otros más están empujando a la gente a este gran cajón. Y bueno, finalmente, también, como algunos otros autores lo mencionan, no es la idea de que la gente esté aterrada con esta pintura, sino que es un elemento profético, es decir, que disfrutemos nuestra vida, disfrutemos nuestro momento, que a todos nos va a llegar este momento, y inclusive, nada más como mera teoría, no estoy diciendo que sea algo exactamente o real como tal, que menciona que incluso Hans Holbein y Peter Bruegel, inspirados en estas Abecedario de la Muerte y esta pintura, dejaría ciertas claves o ciertos elementos incrustados en sus imágenes. Muchas veces las letras representan imágenes como el caballo con la guadaña, pues bueno, finalmente representaría alguna letra dentro de este abecedario, y que finalmente hasta una clave o un código, si lo queremos poner. Esto simplemente es una teoría que se maneja bastante interesante, pero que si mencionamos es algo que tanto algunos pintores, artistas, estaban en círculos donde justamente decían, bueno, si se va a acabar el mundo, mucha gente se reunía como para poder entender un poco más este contexto, y a veces había grupos intelectuales que se compartían cierta información, ciertos elementos, como para poder tanto pasar el tiempo como para poder tener un conocimiento más allá y aprovechar más su momento. Entonces, pues bueno, esto nada más se los dejo como un contexto interesante, bastante poco habitual en este mundo del arte. Ahora bien, como conclusión que les puedo yo dejar de este tema, muchas veces tenemos la idea de que tenemos que ver hacia el futuro para poder mejorarlo. Y algo que voy a citar, una frase bastante oportuna, dice: la historia es el estudio del pasado para comprender nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Es decir, muchas veces queremos ver más adelante, pero si nosotros echamos la vista hacia atrás, podemos encontrar claves, podemos encontrar elementos, podemos encontrar respuesta a muchas cosas que el día de hoy nos está afectando y que ya en tiempos pasados había ocurrido, como lo mencioné al principio de esta ponencia. Pues bueno, esto es lo que les puedo yo dejar en conclusión, y bueno, vamos a continuar con esta emocionante charla. Muchas gracias, Carlos, por en contarnos todas estas, y sobre todo todas estas imágenes. De hecho, pues a mí me surgieron varios comentarios en relación a lo que nos acabas de explicar, porque se pueden encontrar como muchas coincidencias con los tiempos que estamos tomando, ¿no? Que estamos viviendo en la actualidad.
una de las cosas que me llamó la atención, pues fue que, como bien nos aclaraste ahorita, solemos pensar que estas epidemias son una cuestión por falta de higiene. Y justamente todas las medidas que en la actualidad estamos tomando, pues obviamente han atenuado, pero eso no significa que no se transmita el virus. Y como bien ahorita nos lo explicaste, estaba recordando pues la gran cantidad de iconografía, la gran cantidad de imágenes que nos muestran baños, hospitales, baños comunitarios, que de hecho pues justamente todas estas hospederías y todos estos hospitales que estaban a cargo muchas veces de órdenes religiosas, pues eran con esa intención de sanear un poco a la población, y eso pues nos quita completamente la idea, el lugar común que siempre hay sobre la Edad Media, de que era una Edad Media sucia y que nadie se bañaba, ¿no? Pero pues ahí está, los mitos. Sí, exacto. Lo que te decía, muchas veces habían muchas imágenes, te digo, hasta actualmente hay muchos posts que mencionan que la gente no se bañaba o que había eso, y pues no, en realidad no es así. Es más, si hay oportunidad o hay gente que haya viajado a Europa, sobre todo a Francia, a París, pues bueno, siempre nos ponen que París es hermoso y todo, pero si vemos algunas calles, hasta ratoncillos hay, o sea, y no es que decías, ay, no, es que la gente ya no se baña, no, simple y sencillamente es porque pues conviven, son cosas que se conviven, es fauna urbana, si lo queremos llamar así, pero finalmente no es que la gente ya no se bañe o que no tenga baño, simplemente porque era una cuestión natural, y sobre todo estamos hablando de ciudades que no eran grandes ciudades como ahora, sino que también había ciertos lugares de campo donde habían animales, pues bueno, también por ahí se transmitía. Entonces, sí hay como que también este tipo de charlas, y la verdad te agradezco de nuevo la invitación. Creo que nos ayuda mucho a dar luz sobre este tipo de información, y no es algo que yo mismo lo diga, simplemente muchísimos autores ya lo mencionan, y esa es la oportunidad para poder dar a conocer al público y a la gente este tipo de información y quitarnos un poco de estas ideas que seguimos teniendo de que la Edad Media es mala o que la Edad Media es muy oscura, y no es así. De hecho, es la cuna de la civilización occidental que hasta nuestros días seguimos teniendo. Así es, de hecho aquí nos dice Guadalupe Campusanos, nos dice un tema muy interesante, pues al parecer que se repite la historia, eso es algo que también nos llama mucho la atención, ¿no? Que son cosas que se van repitiendo, y también nos comenta ella, y como se dijo, no son enfermedades de ricos, es de cualquier persona y posición social. De hecho, eso es otra de las cosas que también quería comentar retomando este comentario de Guadalupe que nos hace, pues todos los factores que hicieron la expansión de esta pandemia, que bueno, son como las mismas rutas comerciales, y bueno, lo interesante también del caso es que pues es algo que viene del Oriente, que pegó en Italia, como ha pasado con el coronavirus, pero que bueno, no es que sea una coincidencia de tipo fatídico de que ya sea los astros o una divinidad no lo estén planteando, sino que lo podemos encontrar como una lógica muy natural de las rutas comerciales que ha afectado en los, no los ricos en sí, sino más bien pues el sector empresarial, que justamente a finales de la Edad Media o este tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento, pues tenemos que gracias a las rutas comerciales y estos lugares donde se estaba desarrollando una proto empresa, o bueno, por ejemplo, las ciudades con los burgos, pues vemos que más bien es una cuestión lógica, o así lo podemos nosotros analizar, ¿no? A la perspectiva. Exacto, sí, o sea que muchas veces así estemos vistiendo ropas ya más modernas y lo que sea, o tenemos computadoras, pues bueno, finalmente tenemos ciertas esencias que nos conectan con el pasado. Y ese tipo de ideas que inclusive cuando estaba haciendo esta presentación fue como la coincidencia de recordar esta información, dices, oye, porque inclusive, por ejemplo, si retomamos el de Cameron, nos dice que la pandemia, la epidemia que ocurre durante el momento de Florencia como tal, que ocurre en abril,
Y si tomamos en cuenta que nuestra cuarentena comenzó entre marzo y abril, dices, oye, es una coincidencia simplemente curiosa, ¿no? Pero bueno, que Sí, sí, o sea, hay cosas que se repiten y que la historia simplemente, por eso le decía, si queremos estudiar bien nuestro futuro, no solamente es ver hacia el futuro como tal, sino también estudiar el pasado para comprender que no estamos, no somos diferentes, que la historia no es nada más números y nada más fechas, sino que es muchos hechos importantes y que finalmente vamos a tener respuestas bastante interesantes para nuestro presente, aunque se escuche muy lejano. así es. Y bueno, de hecho tenemos otra pregunta. Sí, Nos adelante. dice Rosita Salanueva, y que también es algo que llama mucho la atención. ¿Por qué la mortandad era baja en los judíos? Nos pregunta. Y si también era porque es una sociedad cerrada o cuál podría ser la cuestión. De hecho, esa es justamente una de las respuestas. No es que hayan sido diferentes, simplemente como eran muy cerrados en ese sentido, y aparte estamos hablando de una época en la que también tuvieron ciertas persecuciones, como lamentablemente en toda la historia la han tenido esta cultura, pues finalmente para ellos era como aislarse un poco más, como estar más en comunidades, como hasta la fecha lo siguen haciendo, y que si bien estos también ellos estaban como entre los comerciantes, pues pegó menos justamente por esta cuestión hermética. Vamos hablando temas modernos, simplemente sana distancia, básicamente, y que finalmente este distanciamiento social ayudó a eso. Fíjate qué interesante, y que lamentablemente, pues eso propició toda una imaginería respecto a lo que nos comentabas, ¿no? Las creencias de que envenenaban el agua y que pues eso acentuó todavía más las hostilidades que pues siempre se dieron, ¿no? En la Edad Media y posteriormente en la Edad Moderna entre cristianos, judíos y musulmanes. Por cierto, otra de Así las es. cosas que me llamó la atención de tu exposición ahorita fue Dígame. la gran duración, o como diría Bruder, la larga duración de las danzas macabras, ¿no? Que uno los podría ubicar un poco más hacia finales de la Edad Media, pero que todavía están muy ancladas a muy entrado el siglo XVI, como estas pinturas que nos mostraste de 1562, que eso quiere decir que bueno, que también eso es como la base del memento mori que después desarrollará el barroco o el vanitas, que igual nunca se fue, esta idea del vanitas durante el siglo XVI, siglo XVII, pero que eso nos habla que más que miedo a la muerte, es más bien como decías, ¿no? Un invitar a disfrutar la vida y tener en cuenta de que pues está algo inevitable. Así es. Sí, de hecho, es lo que mencionaba y lo curioso. Así como mostré algunas imágenes de los triunfos de la muerte en el siglo XIV, es decir, años, 3, 4 años después de que termina, por así decirlo, la peste negra, porque bueno, la peste negra nunca se ha ido. Lo curioso es cómo a partir de casi un siglo después, comienzan a ver este interés por estos temas y se retoma lo que se veía en algunas iglesias, lo que se veía en algunos textos y que finalmente en el arte, sobre todo en el arte de la flamenco, por ejemplo, en el caso de Peter Bruegel, o incluso podemos tomar un poco a Jerónimo Bosco con su Jardín de las Delicias, que también es un tema bastante interesante. En el retablo del infierno, pues también estamos viendo este tipo de temas. Si bien ahora no habla sobre la cuestión del triunfo de la muerte, sí de que en su momento él creía que pues también estaba viviendo una época pues fea, ¿no? Entonces ese tipo de temas, este tipo de cosas que sobre todo no se hace un arte nada más como para admirarlo, sino como un contexto histórico y que si entendemos ese contexto histórico da mucho sentido a esta pintura y este arte, pues finalmente también el caso, como en el caso de la epidemia, pues también se iba a representar. Es como el día de hoy que hay muchos artistas o videos o consecuencia de esto, este conversatorio, pues finalmente son temas que se trataron en la época y que inspiraron a otros a poder mencionarlo. Oye, aquí nos dice otro comentario. Nos dicen, si no era así, ¿de dónde surge la idea de falta de higiene de la Edad Media? Ok, justamente una de las ideas que se mantiene, siempre va a haber una época en la que dice nuestra época es mejor.
De hecho, si mencionamos el arte gótico como tal, ellos no se no llamaban arte gótico como tal, era el arte ojival o era arte inclusive del estilo francés. O el opus modernus, ¿no? Como también lo llama Surger, el opus modernus. Exacto, entonces muchas veces este tipo de cosas son siglos después y cuando comienza sobre todo la época del romanticismo en el siglo XIX, que es algo que nos gusta platicar mucho en los cursos que se dan sobre la Edad Media, tenemos una Edad Media diferente. Jacques Le Goff, que es un excelente historiador francés, que ya no lo tenemos aquí, pero tenemos sus libros, mencionaba que tenemos una larga Edad Media no por la duración del milenio, sino porque seguimos teniendo estas cuestiones del tema de interés en la Edad Media. Entonces, en el siglo XIX, que era una época en la que ya había pasado guerras, las independencias de todos los países, sobre todo Latinoamérica, la Revolución Francesa, todo eso, en ese momento el contexto que se estaba viviendo es que Europa quería tener nuevos visiones que pudieran ayudar con la cuestión de las ideas de la razón, es decir, las ideas en la época de las enciclopedias, este tipo de cosas, pues el romanticismo le va a hacer frente a este movimiento y vamos a tener dos ramas o dos fuentes, es decir, tanto la idea de que la Edad Media es algo romántico, es algo bonito, como la idea de que es oscura, que es inclusive lo menciona aquí, que es machista, como siempre se han manejado, o que la posición social de la gente que era vulnerable, que los reyes solamente gobernaban y los campesinos no hacían nada, cuando eso nunca sucedió realmente. Entonces, ese tipo de cosas del siglo XIX fue que cambiaron mucho el pensamiento y lo seguimos arrastrando el día de hoy. Entonces, a partir de ahí, pues decían, bueno, es que la gente no se bañaba, es que la gente era iletrada, la gente no conocía, era muy ignorante, y eran cosas que simplemente no existían historiadores como hoy en día lo tenemos. Sí habían historiadores que eran cronistas, pero no estudiaban la Edad Media en ese momento. Entonces lo que iban encontrando se lo iban imaginando o iban pensando o iban haciendo teorías sobre ello, pero no nada en concreto, y hasta el día de hoy estamos redescubriendo estas cosas. Entonces, este tipo de ideas nacieron justamente en épocas posteriores. Entonces, esta cuestión de que no se bañaban o de que eran antihigiénicos y eso pues viene de estas ideas posteriores de la Edad Media. Sí, de hecho, si lo ponemos en perspectiva, realmente es bastante reciente. Los estudios medievales ya con una visión pues más objetiva que viene pues realmente del inicio de la Escuela de los Anales y que pues básicamente a partir de 1920, 1930 empiezan las nuevas generaciones de historiadores que empiezan a investigar la Edad Media como un acontecimiento en el cual se le intenta quitar todos esos lugares comunes que siempre ha habido hacia esta época, que precisamente su mismo término Edad Media es un término peyorativo, ¿no? Donde pareciera que no pasó nada y la historia se estancó en esta pedazo de línea temporal en donde pues se dieron un montón de desastres. Oye, nada más para terminar, con todo esto de las danzas macabras, que por cierto estuvo genial esta imagen que nos mostraste de la muerte jugando ajedrez con una persona y que pues obviamente es la inspiración posiblemente de esta película del Séptimo Sello, que por cierto se los recomiendo mucho. Cuando la vean, seguramente les va a recordar muchas de las cosas que vimos en esta presentación y en la pasada, que hablamos de las 7 trompetas y de los 4 jinetes del apocalipsis. Bueno, pues estuvo muy interesante. Sí, la verdad estuvo divertida. Y si ven la peli, de veras que esto les va a caer así, les va a sentar toda esta información. Pues te quería comentar, respecto a las danzas macabras, ya para terminar, este meme que se hizo muy viral con la pandemia, Coffin Dance, ¿sería como una interpretación moderna de la danza macabra? Sí, de hecho, sí podemos mencionarlo. Inclusive, te digo, si ustedes se meten a YouTube y buscan Totem Dance o danzas macabras, les va a salir la canción, que es una canción muy popular. Que sí, en efecto, nosotros tenemos, nuestros memes serían como nuestras representaciones de ese momento, que si bien en el arte de esa época quería dar un ejemplo de algo, pues el día de ahora es como para amenizar un poco
esta situación. De todas las noticias negativas que recibimos, pues los memes nos hacen divertirnos, pasar un buen rato, compartir con los amigos, etcétera. Entonces, finalmente sí, sería una representación moderna, si así lo queremos mencionar, o como de contexto, de algo que también hacían en esa época. E inclusive nada más rápido como mencionar de los famosos memes, pues bueno, algunos miniaturistas, por ejemplo, inclusive ponían imágenes graciosas, que bueno, también es otro tema interesante, sobre las miniaturas como un método de diversión, es un método que no es más allá de lo simbólico, simplemente es una diversión que ellos hacían, de esos caballeros que peleaban contra caracoles y esas cosas, simplemente eran los memes de la época. Entonces, sí, de lo que le digo, todas las cosas se van repitiendo, nada más que con otras tecnologías, pero de que repetimos lo mismo, lo repetimos. Así es, de hecho, aquí volviendo al comentario de Beto Barrañón, nos dice, muy interesante las similitudes entre la pandemia de la peste negra y la pandemia actual. Es que la verdad, al escuchar ahorita todo lo que nos mencionaste, yo creo que pusimos muchas cosas de lo que estamos viviendo como un acontecimiento histórico y con muchas similitudes en el pasado que, bueno, también yo creo que nos pueden dar cierta tranquilidad en el sentido de que pues los seres humanos nos seguimos comportando de la misma manera y no es que sea una coincidencia todo esto de carácter apocalíptico, sino más bien porque somos seres humanos y la historia lamentablemente a veces la repetimos constantemente. Pues muchas gracias por esto, esta charla tan interesante. Todas las imágenes que nos compartiste fueron maravillosas y pues no nos queda más que agradecerte a ti y a nuestro público que estuvo hoy presente. Si ven este video después y quieren comentarlo, Carlos con mucho gusto hará los comentarios y las respuestas correspondientes. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición. No, pues muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que se conectaron con nosotros. Gracias a Opus Artis, al Centro Cultural La Isla de Minerva. Pues bueno, espero no ser la única vez de que nos inviten a estas charlas, que podamos hacer algo más digital también y que finalmente, pues bueno, muchísimas gracias por su atención, por sus preguntas. Y sí, con mucho gusto, si ustedes tienen alguna duda o comentario, nos la pueden escribir y con mucho gusto les estaremos respondiendo algunas cuestiones. Y bueno, los invito sobre todo a pensar o cambiar un poco, no solamente disfrutar un poco más de nuestra vida y hacer realmente lo que queremos hacer y lo que siempre hemos, inclusive hasta soñado, y aprovechar el tiempo que tenemos de vida como tal, no sabemos eso, y también sobre todo a estudiar la historia, es decir, quitarnos esa idea de que era aburrida, es algo que ya pasó y ya no nos interesa. No, encontrar ese nuevo interés en la historia, estudiarlo, y muchas veces vamos a encontrar este tipo de coincidencias y vernos reflejados nosotros en tiempos anteriores, ¿no? Es decir, si leemos el Decamerón, vamos a decir, mira, estos jóvenes también se van de cuarentena, o mira, estas situaciones también las vivimos actualmente. Entonces, nos va a dar una conexión importante e interesante en nuestra propia historia. Pues bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y les recordamos que dentro de 8 días vamos a estar también aquí en con nuestro programa de este conversatorio y la próxima semana va a estar con nosotros el maestro Luis Serna y nos va a presentar La soledad como acto creativo, el arte en 4 paredes. Eso va a estar súper interesante porque también vamos a ver, así como en la Edad Media vimos que el arte es de alguna manera catártico, pues es muy interesante ver cómo en la actualidad pues estamos introyectando toda esta situación del confinamiento y pues hay que aprovecharlo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes.